Hola, un cordial saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a un encuentro matemático. En esta ocasión vamos a hablar sobre los múltiplos y divisores de un número natural. Quien les habla, el profesor Kevin D. Longuyo Rosado, quien orientará esta temática para los grados sextos de la institución Leonidas Acuña. Comencemos. Bueno, primero que todo hablaremos de los múltiplos. Como su nombre se indica, se refiere a la multiplicación y son aquellos números que se determinan a partir de la multiplicación de un número natural con otro. Los múltiplos de un número natural se obtienen al multiplicar dicho número por los demás números naturales, iniciando por el cero. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 vienen de multiplicar el 3 por todos los números naturales, del 1 hasta el infinito, incluyendo el número 0. Entonces, los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y así sucesivamente, que salen de multiplicar 3 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. De esta manera sacamos los múltiplos de cualquier número natural. Bueno, para que quede mucho más clara el concepto de múltiplo, vamos a resolver un ejemplo. Hallemos los múltiplos del número 12. Entonces basta con multiplicar el 12 por todos los números naturales, incluyendo el 0. Sería 12 por 0, sería 0. 12 por 1 serían 12. 12 por 2 serían 24. 12 por 3 serían 36. 12 por 4 serían 48. 12 por 5, que serían 60, y así sucesivamente. Entonces, los múltiplos de 12 está compuesto por 0, 12, 24, 36, 48, 60 y muchos más. Son infinitos. Recuerden que los múltiplos de un número son infinitos. Si queremos comprobar si un número es múltiplo de otro, basta con dividir el primer número entre el segundo número y así observamos el resultado. Tiene que ser una división exacta, donde el residuo sea 0. Por ejemplo, ¿será que el número 40 es múltiplo de 8? Basta con dividir 40 entre 8 y hallar el resultado de la división, que nos da 5. Y residuo 0 quiere decir que es una división exacta. Por tanto, el 40 es un múltiplo de 8. Ahora miremos, ¿será que 75 es un múltiplo de 8? Hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a dividir 75 entre el número 8 y nos da como resultado 9, pero nos arroja un residuo de 3. Quiere decir que la división no es exacta. Por tal razón, el 75 no es un múltiplo de 8. Bueno, hablemos ahora sobre los divisores. Como su nombre lo indica, viene de dividir. Un número es un divisor de otro si al hacer la división da como residuo 0. Quiere decir que la división es exacta. Siempre que la división sea exacta, tenemos un divisor de un número. Y no solamente tenemos uno, podemos hallar dos, porque tanto el divisor como el cociente se convierten en divisores de dicho número. Para calcular los divisores de un número es necesario que dividamos dicho número entre los números naturales menores o iguales que dicho número. Para que quede mucho más clara la temática de los divisores, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Hallemos los divisores del número 12. Entonces es necesario hacer la división del 12 por los números naturales menores o iguales que él. Comencemos. Entonces, el primer divisor siempre será el número 1. 12 entre 1 será 12. Como la división es exacta, entonces sí, el 1 es un divisor. 12 entre 2. Hacemos la división. 12
entre 2 me da 6. 6 por 2 son 12, que de 12 es 0. Da una división exacta. Quiere decir que el 12 es un divisor. El 2 es un divisor de 12. Doce entre 3. Hacemos la división. 12 entre 3 está a 4. 4 por 3, 12, que de 12, 0. Es exacta, entonces quiere decir que el 3 también es un divisor. Hacemos ahora 12 entre 4. 12 entre 4, ¿a cuánto está? A 3, ¿cierto? 3 por 4 son 12, que de 12, 0. Nos dio otra vez una división exacta, quiere decir que el 4 también es un divisor. Si dividimos 12 entre 5 ahora, hacemos el procedimiento de la división y nos da que está a 2. 2 por 5 son 10, que de 12 son 2. Tenemos un residuo 2, por tanto la división es exacta, quiere decir que el 5 no es un divisor de 12. Sería 12 entre 6 ahora. Pero ya habíamos tenido en cuenta, como les dije anteriormente, que con las divisiones podemos obtener dos divisores de forma inmediata. Tanto el divisor como el cociente son divisores de dicho número. Aquí está. El divisor como el cociente. Entonces, ¿quiénes más son divisores de 12? Los son el 6, cuyo resultado es de 12 entre 6, serían 2. Después viene 12 entre 7, no es divisor. 12 entre 8 no es divisor. 12 entre 9 no es divisor porque no dan divisiones exactas. Hasta llegar hasta 12 entre 12, que da como resultado 1. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 12? Los divisores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Tenemos que tener en cuenta que cuando hallamos los divisores son finitos, tienen un número finito de números que corresponden a su conjunto. Para poder hacer el proceso de división mucho más rápido y de una manera más fácil, tenemos unos criterios que nos ayudan al proceso de hacer la división o para determinar si un número es divisor de otro. Tenemos unos criterios básicos, en este momento puedo nombrarle algunos. Tenemos el criterio de divisibilidad por 2. ¿Quiénes números son aquellos que se pueden dividir por 2? Todo aquel número que sea par, o sea que termine en 0, 2, 4, 6 y 8. Por ejemplo, el número 105 no es un número par, por tal razón no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque termina en 5 y el 5 es un número impar. Ahora, tenemos el criterio de divisibilidad por 3. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad? Que si sumamos las cifras que tiene dicho número y el resultado nos da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. Miremos el ejemplo, 105. Las cifras de 105 son 1, 0 y 5. Si sumamos esas tres cifras, 1 más 0 son 1, más 5 son 6. 6 es un múltiplo de 3. Por tal razón, el 3 es un divisor de 105. Miremos el criterio de divisibilidad por 5. ¿Quiénes son los números que son divisibles por 5? Aquellos que terminan en 0 o en 5. Si tomamos el ejemplo del 105, vemos que termina en 5. Por tal razón, el 5 es un divisor de 105. Tenemos el criterio de divisibilidad por 9. Todo aquel número se aplica el mismo criterio que el 3. Hay que sumar las cifras del número y si el resultado nos da un múltiplo de 9, entonces el número es divisible por 9. Miremos, recuerden que nos dio la sumatoria de 105, sus cifras nos dio 6, pero 6 no es un múltiplo de 9. Por tal razón, el número 105 no es divisible por 9.
Tenemos el criterio de divisibilidad por 10. ¿Quiénes son aquellos números que se pueden dividir por 10? Todos aquellos que terminan en 0. Como el 105 del ejemplo no termina en 0, quiere decir que no es divisible por 10. Existen muchos más criterios como los criterios de divisibilidad por 6, por 7, por 11, que los pueden encontrar en la guía de trabajo y que serán explicados posteriormente durante los encuentros en vivo. Para que la temática quede mucho más clara, vamos a hacer el ejemplo con el número que aparece acá. Vamos a determinar si el número 2970 es divisible por los números 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 aplicando los criterios de divisibilidad. Entonces, iniciemos. 2970. ¿Será que será divisible entre 2? Recuerden que el criterio de divisibilidad entre 2 quiere decir que todo número que sea par, que termine en 0, 2, 4, 6 y 8 es divisible por 2. Como este número termina en 0, el 0 hace parte de los números pares. Por tal razón, sí es divisible por 2. Y podemos ayudarnos de este número final nuevamente. Recuerden que otros criterios manejan. Los números que terminan en 0 y en 5 son divisibles por 5. Entonces, 2970 como termina en 0 es divisible por 5. Y recordemos también que el criterio de divisibilidad por 10, que todo número que termine en 0 es divisible por 10. Como también termina en 10, será divisible por 10. Ahora ya tenemos tres números que lo dividen. Miremos los otros. Apliquemos el criterio de divisibilidad de 3 y 9, que es el mismo. Entonces, para el criterio de divisibilidad de 3 y 9 hay que sumar las cifras del número. 2 más 9 más 7 más 0. Miremos su resultado. Si nos da múltiplo de 3, es divisible por 3. Si nos da múltiplo de 9, es divisible por 9. Entonces, 2 más 9 son 11. Y 11 más 7 son 18. 18 más 0 son 18. Ahora, ¿será que el 18 es un múltiplo de 3? Sí, el 18 es múltiplo de 3. ¿Y será que el 18 es múltiplo de 9? También. ¿Por qué es múltiplo de 3? Porque 6 por 3 es 18. ¿Por qué es múltiplo de 9? Porque 9 por 2 es 18. Entonces, el número 2970 es divisible por 3 y también es divisible por 9. Entonces ya hallamos el criterio del 2, del 3, del 5, del 9 y del 10. Para el 6, ¿cuál es el criterio que se tiene en cuenta? Un número es divisible por 3 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Entonces, como nos dimos cuenta, el número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Quiere decir que el número 2970 también es divisible por 6. ¿Listo? Miremos ahora el criterio de divisibilidad por 4. Quiere decir que si las dos últimas cifras terminan en 0, 0, o si las dos últimas cifras son un múltiplo de 4, entonces el número es divisible por 4. Entonces miremos, de 2970, ¿cuáles son sus dos últimas cifras? El número 70. Entonces, como no es 0, 0, lo descartamos, pero tenemos que ver si el 70 es un múltiplo de 3. Perdón, de 4. Recuerden que ahorita hablamos sobre si un número, cómo comprobar si un número era múltiplo de otro. Tenemos que hacer la división. Entonces tenemos que dividir 70 entre 4 para ver si es múltiplo. Una cifra está ¿a cuánto? A 1. 1 por 3, 1 por 4, disculpen, son 4, que de 7, 3. Bajo el 0. Está ahorita, ahora, a 7. 7 por 4 son 28, que de 30, 2. Si se dan cuenta, no es una división exacta porque no termina en 0. Por tal razón,
el 4 no es divisor de 2970. Entonces, 2970 entre 4 no es divisible. Nos falta el criterio del 11. Para hacer el criterio del 11 tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Tenemos que ubicar cuáles son las cifras que están en una posición impar, por ejemplo, 1 y 3, y las cifras que están en posición par, 2 y 4. Entonces, tenemos que sumar las cifras que están en posición par con ellas mismas y las que están en posición impar con ellas mismas. ¿Quiénes son las que están en posición par? El 9 lo sumo con el 0, que son esta y esta. 9 más 0 son 9. Ahora, ¿cuáles son las sumas de las cifras de posición impar? La de la posición 1, que es el 2, y la de la posición 3, que es el 7. Si hacemos la sumatoria de 2 más 7, es 9. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una resta de estas dos sumatorias. Y el resultado nos tiene que dar 0 o un múltiplo de 11. Si da 0 o un múltiplo de 11, quiere decir que el número es divisible por 11. Entonces, en este caso, 9 menos 9 nos dio como resultado 0. Quiere decir que el número 2970 sí es divisible por 11. ¿Listo? Entonces, de todos los números que teníamos por averiguar, el único que no es divisible es el número 4. Para finalizar la temática de múltiplos y divisores, hablaremos de los números primos y de los números compuestos. ¿Quiénes son los números primos? Son aquellos números que solamente se pueden dividir entre uno y entre el mismo número. ¿Y cuáles son aquellos números compuestos? Aquellos números que aparte de ser divididos por el 1 y por el mismo número, tienen otros divisores más. Entonces, existe una forma de determinar los números primos hasta el número 100 con el cuadro de Eratóstenes. En el cuadro de Eratóstenes, el cual nos presenta aquí a continuación en verde los números primos que son del 1 hasta el 100. En la actividad de competencias de esta guía habrá una actividad sobre este cuadro de Eratóstenes que deberán hacer, y de esa forma encontrarán ustedes también los números primos que se encuentran entre el 1 al 100. Para que quede clara la temática de número primo y número compuesto, realizaremos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar si los números 29 y 34 son primos o compuestos. Entonces, iniciemos con el número 29 y nos valemos de los criterios de divisibilidad. Entonces, ya sabemos que el 29 va a ser divisible por 1 y por 29. Ahora miremos a ver si tiene otro divisor. Como no es par, no es divisible por 2. Si sumamos los valores de 2 y 9, nos da un valor de 11. Y el 11 no es ni múltiplo de 3 ni de 9. Observamos que el número 29 no termina ni en 0 ni en 5, por tanto no es divisor de 5. No lo divide el 5. No termina en 0, entonces no lo divide el 10. Si no es un múltiplo de 11, no es un múltiplo de 4. Quiere decir que solamente se puede dividir entre 1 y el mismo número. Por tal razón, el 29 es un número primo. Ahora miremos el 34. El 34 tiene dos divisores como todo número, el 1 y el mismo número, 1 y 34. Ahora miremos a ver, ¿será que tiene más divisores? Claro que sí, porque el 34 es un número par, por tal razón es divisible por 2. Si hacemos 34 entre 2, está a 1, 4 está a 7, sí, exacto. Entonces ya tenemos dos divisores, el 2 y el 17. Entonces aparte del 1 y el 34, ya tiene el 2 y el 17. Con ya solo descubrir que tiene más divisores aparte del 1 y del mismo número, ya sé que este es un número compuesto.
Bueno, mis queridos espectadores, ha sido un placer volvernos a encontrar. Espero les haya gustado la temática y recuerden que la pueden profundizar con los videos que se encuentran en la plataforma del Classroom y con los contenidos establecidos en la guía de actividades del plan número 7. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga. Chao.